Y antes de que nos metamos al sermón, pónganse acá, chiquillos. Ellos se autopresentaron ya, dirigiendo el culto. Pero algunos de nosotros no los conocemos tan bien, porque somos más nuevos en la congregación. Pero Roberto y Jessica son de años acá de la iglesia. Estuvieron viviendo fuera de Chile bastante tiempo y ahora decidieron regresar, ¿cierto? Estuvimos en una reunión con el consistorio y los hermanos y ellos están siendo recibidos de vuelta como miembros de la iglesia. Y están participando del grupo pequeño aquí en San Pablo, ¿ya? Aquí en el departamento que está en San Pablo con Brasil, con los hermanos de ahí del grupo de Roy. Así que queríamos formalmente darle la bienvenida, ¿ok? ¿Y qué les parece si lo recibimos como corresponde, después de la camotela que le vamos a dar al final, por supuesto? Pero qué tal si nos ponemos de pie y damos gracias por los hermanos que están acá y pedimos que el Señor les bendiga su tiempo en Chile, ¿ok? Perfecto. Señor, muchas gracias por Roberto, muchas gracias por Jessica, porque les has cuidado, Señor, durante todos estos años, porque estuvieron viviendo fuera, sí, seguramente cuidados por ti, provistos, Señor, de todas sus necesidades. Le recibimos de vuelta, Señor, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho agrado. Y pedimos que este tiempo, Señor, que se comienza a correr desde ahora en adelante, sea un tiempo de bendición para ellos, un tiempo de bendición para nosotros. Que tú prosperes todos sus caminos, Señor. Que tú les des salud, que bendigas sus familias y que ellos puedan seguir siendo un testimonio aquí en este país del Evangelio para el mundo que los rodea. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Mientras tanto, les quiero invitar a ustedes a que abran sus Biblias, por favor, en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Mientras abren ahí sus Biblias, como ustedes bien saben, estamos en un paréntesis, porque dentro de más o menos un mes, como iglesia vamos a tener un tiempo en donde vamos a escoger dos nuevos diáconos para la iglesia. Entonces, la semana pasada estuvimos exponiendo Hechos capítulo 6, ¿okay? Hablando sobre el origen del ministerio diaconal, ¿okay? Y hoy día quiero exponerles este otro texto en donde también se trabaja este tema, que está en 1 Timoteo capítulo 3. Capítulo 3. Yo voy a dar lectura del verso 8 en adelante, pero antes de hacer lectura, quiero mencionarles que a mi entender, déjenme abrir acá, a mi entender, para poder entender bien el texto, habría que considerarlo desde el verso 8 del capítulo 2. Se lo menciono porque en algún momento voy a hacer mención a esto, ¿ok? Si ustedes ven en el capítulo 2, verso 8, dice: por tanto quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, ¿ok? Estoy hoy día con mi otra versión acá, así que si no se parece mucho a la que tienen ahí, pero es parecida, ¿ok? Pero parte de allí y yo creo que termina entonces esta idea en el verso número 16 del capítulo 3. Solo se los digo como contexto general para que podamos circunscribir esto que vamos a leer a esto un poquito más grande que el apóstol Pablo trabaja en Timoteo. Les invito a que leamos el texto y que luego podamos orar. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ok, vamos a orar, ¿ya? Señor, muchas gracias te damos por este día de culto a ti. Contento estamos, Señor, de participar de una nación libre que está de cumpleaños. Te damos gracias por ello, pero más aún damos gracias por pertenecerte a ti, porque en ti tenemos nuestra identidad más profunda y en ti experimentamos la libertad más profunda que cualquier ser humano pueda experimentar. Por eso te honramos esta mañana y pedimos que al leer tu palabra, al exponer tu palabra, tú seas edificando nuestras vidas, nuestros corazones, para crecer junto a ti,
a tu estatura, desarrollarnos, Señor, como comunidad, hombres y mujeres, todos juntos, niños y niñas, ancianos y jóvenes, todos de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfecto. La semana pasada, como les dije, estuvimos exponiendo el capítulo 6 de Hechos y hablamos sobre el Génesis, ¿cierto? Sobre una situación que se vivió en la iglesia primitiva que dio origen a la institución del diaconado. Acá, en esta carta que Pablo le escribe a Timoteo, y permíteme hacer una pequeña introducción, esta carta Pablo se la deja a Timoteo, que es su delegado, por decirlo así, en la ciudad de Éfeso, ¿ya? De Éfeso, porque allí en Éfeso habían una o más iglesias que estaban un poco desordenadas y viviendo una serie de conflictos debido a algunas falsas enseñanzas y falsos maestros que estaban en el sector. Ya ahí de Éfeso, en la iglesia vivía cierta controversia. Entonces, Pablo deja a Timoteo para que pueda ejercer cierto orden. Y le manda esta carta, seguramente esta carta como una credencial para que pudiera Timoteo con autoridad ejercer el orden que debía realizar, ¿cierto? Las iglesias habían sido plantadas por Pablo, por lo tanto era importante tener alguna credencial para que Timoteo pudiera ejercer, ¿cierto? El orden que se debía y que era requerido en el sector. Pablo entonces deja a Timoteo esta carta y en esta epístola Pablo trata varias situaciones, ¿ok? De cómo combatir las falsas enseñanzas, los falsos maestros, da instrucciones relacionadas al culto público, establece los requisitos para presbíteros y diáconos, y allí vamos a entrar después. Pablo además da instrucciones respecto de cómo conducirse y qué tipo de cuidado se debe tener con distintos grupos de la iglesia, habla de los jóvenes, habla de las señoritas, habla de los ancianos, varias instrucciones, habla de los esclavos, cómo deben conducirse en esa situación difícil, también reprende a los ricos y también les habla cómo ellos deben conducirse, es decir, hace una panorámica de varias cosas para que la iglesia pueda marchar en paz. Y en medio de estas instrucciones está este texto en donde se habla de algunos requisitos que los diáconos deben cumplir. Entonces hoy lo que quiero hacer es no solamente hablar y entrar a detallar cada uno de estos requisitos, sino también quiero mostrarles cómo el diaconado, y aquí viene el primer punto de mi mensaje hoy día, cómo el diaconado es una respuesta de Dios, es la respuesta formal de Dios, ¿ok?, a la necesidad que las personas tenemos de servicio y de misericordia, ¿ok? Durante toda la historia, desde que el mundo existe y desde que el pecado entró en el mundo, ha habido una desfiguración de la sociedad, ¿cierto? Y siempre ha habido, en algún sentido, cierta tal vez opresión, ¿ok? Ciertas situaciones de vejamen en donde las personas están expuestas muchas veces y grupos en ciertos momentos a pobreza, a situaciones de necesidad. Entonces cabe la pregunta, ¿cómo se trata esa cuestión? Y lo que le quiero mostrar acá, en un primer punto, es que el diaconado es una respuesta formal de Dios ante esas necesidades. Pero para llegar a ese punto, quiero mostrarles cómo este tema se desarrolla desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿ok? Y hay muchos textos que yo podría apoyarme para ello, pero quiero mostrarles solamente algunos para que ustedes puedan darse cuenta cómo la Escritura tiene mucho cuidado en relación al cuidado, uno, del más débil, a los límites claros que la Escritura coloca hacia el aprovechamiento tanto del poderoso como del pobre por su situación. La Escritura nos va a mostrar dos cosas que son a veces difíciles de que aceptemos, ¿ok? Por una parte, que el rico se aprovecha de su situación para con el pobre, pero también que el pobre muchas veces se usa de su situación para permanecer en su estado de pobreza y para poder vivir de una forma en donde los demás simplemente cuiden de él. Ambos extremos, la Escritura los va a tratar y los va a condenar y va a atender a que las personas tiendan más bien a un equilibrio, ¿cierto? A apoyarnos, a ejercer misericordia, a ejercer servicio, pero siempre a entender de que el servicio tiene una mirada mucho más profunda, en donde lo que se busca no solamente sanar la necesidad puntual de la persona que está sufriendo la necesidad, sino también de darle las condiciones de que pueda restaurarse y él mismo, si es posible, porque no en todos los casos se puede, esta persona pueda también de su propio esfuerzo y de sus propias manos comer el sustento de cada día. Ambas cosas la Biblia las trabaja.
Interesantemente, los partidos políticos que hoy día, digamos, predominan, siempre se apoyan en uno de los dos lados, ¿cierto? O unos atacan al rico opresor y los otros reclaman en contra del pobre que se aprovecha, entre comillas, pero la Biblia junta ambas cosas las rescata y ambas cosas las coloca en el centro. Y les quiero mostrar que después que el diaconado, de alguna forma, busca que ese ejercicio de parte de la iglesia sea hecho de la mejor forma y la forma más profundamente posible. Vamos a algunos textos que la Biblia indica para mostrarles cómo esto se desarrolla. En Deuteronomio 24, capítulo 24, versículo 17, dice así: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Fíjense ustedes, el cuidado de la Escritura desde la antigüedad, ¿ok? En relación a estos grupos sociales que están en el foco del cuidado de Dios. El extranjero, el huérfano, ¿y quién más? La viuda. Ya voy a mostrarles distintos énfasis. No todos tienen relación unos con otros necesariamente de forma directa, pero forman una globalidad de situaciones. En Job capítulo 29, verso 17, Job habla de sí mismo respecto de cómo él vivía su fe. Y dice: rompía la cara de los opresores incrédulos y arrancaba a sus víctimas de entre sus dientes. De nuevo, fíjense ustedes el cuidado. Se reconoce que hay una situación de opresión y Job, él ejercía justicia, rescatando a personas del abuso. ¿Ok? Incluso hay un combate al parecer de Job, dice, y el verbo fuerte, rompía la cara de los opresores incrédulos. De nuevo la Escritura enfatizando y colocando con cierta belleza esta actitud de defensor, digamos así, de alguien que cuida del desprotegido y que se coloca en contra del fuerte que quiere abusar. En Daniel 4:27, Daniel, interpelando al rey incrédulo de la época, dice así: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Es sabido que las monarquías y las tiranías de la antigüedad eran bastante fuertes, ¿cierto? Eran bastante fuertes. Y acá Daniel se para delante del rey y le da un mensaje centrado, ¿cierto?, desde lo que él conocía del Dios que se revela. Y lo anima a que se centre y que ejerza en su gobierno servicio y que ejerza piedad, que ejerza misericordia hacia aquel que es más débil. Es un énfasis que viene de la Escritura, que no encontramos en otras manifestaciones culturales, por decirlo así, y obviamente esto es mucho más que una manifestación cultural, es una manifestación del propio Dios en una preocupación profunda por el ser humano y por la situación social que vivimos bajo el pecado. En Levíticos 19:15 dice también la ley así: no harás injusticia en el juicio. Y fíjense acá en qué interesante los extremos como los ataca, que ya les mencioné en la introducción. Dice: ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. O sea, se reconoce que el juez puede sentir un apego y una identificación con el pobre que le nuble la vista y la conciencia, y al mismo tiempo puede sentirse tal vez intimidado con el poderoso y querer favorecerlo en el juicio. La Biblia dice: ni para allá, ni para acá. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19, versículo 15. Y finalmente les quiero leer otro texto del Antiguo Testamento. Como les digo, hay muchos, podríamos citar muchos textos de profetas menores, por ejemplo. Pero en Jeremías 22:13 dice: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Es decir, quien emplea debe ser justo, debe pagar lo que corresponde, debe cuidar, debe proteger, no se debe servir del otro. Es un estándar, si ustedes se fijan, ya desde el Antiguo Testamento. Y cuando se transita el Nuevo Testamento, ¿okay?, todas estas figuras de servicio y de misericordia
se empiezan a plasmar. Y quiero pasar por algunos textos y voy a terminar leyendo Santiago al final, tomándome de acá, pero quiero mostrarles una transición, porque ya cuando empieza el Nuevo Testamento, ya no estamos, ¿cierto?, como lengua base el hebreo o el arameo del Antiguo Testamento, sino que ahora tenemos como lengua base el griego y el arameo. Pero principalmente la lengua de registro es el griego. Y como hablamos la semana pasada, el oficio de diácono, ¿cierto? La palabra diácono es la palabra que se usaba para servir. ¿Ok? Esa palabra de diáconos o de diaconía es básicamente la raíz de la palabra es alimentar a alguien sirviéndole la mesa. Eso es lo que es la palabra en su esencia, en su raíz. Alimentar a alguien sirviéndole la mesa. Y curiosamente, en el Nuevo Testamento se va a desarrollar esta idea de servir, ¿ya? No tanto de justicia como lo traté en algunos versículos del Antiguo Testamento, pero sí de servir, de colocarse a disposición, y lo hace a partir de esta palabra. Y quiero entonces mostrarles algunos versículos porque se empieza a ensalzar la forma de servicio, ¿ok? El servicio se exalta en el Nuevo Testamento. Y en Mateo 20:26 dice así: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La palabra servidor acá es diáconos, ¿ok? Y fíjense ustedes que la lógica dentro de la familia de Dios es que el grande es el que sirve. El grande es el que va a la mesa, el que atiende. En Mateo 23:11 dice: el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo, sea el que sirve. En Marcos 19:43, pero no será así entre vosotros, dice de nuevo. Y se repite la misma idea de Mateo. En Juan 2:5 se da una situación en donde, en las bodas de Canaán, donde Jesús convierte el agua en vino, esa historia bastante conocida, y la madre de Jesús dice así: la madre dijo a los que servían, y la palabra ahí es diáconois, a los que servían: haced todo lo que os dijere. En Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, mi diáconos. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y así esta expresión es usada muchas veces en la Escritura. En Efesios, por ejemplo, Pablo habla de sí mismo como un siervo, como un diácono. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio del cual yo fui hecho ministro. Y ahí esa palabra ministro es diáconos, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Fíjense acá, todas estas expresiones, todas son usos generales de la palabra diácono. Y lo que subyace a todo este uso, ¿ok?, yo pienso que se puede enmarcar en lo que Santiago indica en el capítulo 2 de su carta, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué este énfasis, queridos hermanos? Porque la implicación central de todo esto es que, fíjense acá, punto 1, toda la iglesia ha sido llamada a desarrollar el servicio y la misericordia. Toda la iglesia. Y ese es el punto 1 que nosotros tenemos que destacar antes de meternos al oficio. ¿Por qué? Porque toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo ha sido llamado, tiene una vocación. Y la vocación es de servir al prójimo. La vocación es de servir al vecino. La vocación de servir en la ciudad en la cual te encuentras. La vocación de ejercer justicia. La vocación de pelear tanto en contra del rico, que de repente no sabe ocupar bien su posición, tanto también como tratar la pobreza desde el punto de vista más profundo, en donde de repente la pobreza no es solamente no tener cosas, sino también no saber lidiar con tu vida, con tu mundo interior, cómo generar riqueza. Todas esas cosas
son una vocación intrínseca de todos aquellos que son llamados a Jesús, son convertidos por su gracia y son de nuevo enviados afuera para que sirvan. Hay un historiador antiguo llamado de nombre Suetonio, ¿lo han escuchado? Suetonio era un historiador, ¿ok? Allá del primer siglo. Y él siempre escribía cosas acerca de los cristianos. Suetonio era un crítico de la fe. Suetonio era un crítico de los cristianos. Entonces se encontró una carta que él le escribe al emperador. Y en esa carta al emperador le reclama. ¿Y por qué le reclama a Suetonio? Le reclama porque la iglesia está atendiendo a las viudas y a los huérfanos del imperio. Cuando el imperio lo debiese hacer. Cuando el Estado lo debiese hacer. Entonces Suetonio se pone a pelear con el emperador y le dice, oye, ellos están atendiendo cosas que nosotros debemos atender. Se están metiendo en nuestras incumbencias. Porque la iglesia era muy enérgica en el servicio. La iglesia, imagínense en esos tiempos en donde la pobreza era realmente atroz, ¿ok? En donde los baños casi no existían, en donde era una situación realmente compleja, en donde habían guerras, muertes, los huérfanos eran un pan de cada día, los papás morían en el ejército. La iglesia cuidaba de las necesidades del imperio y de forma tan poderosa que incluso incomodaba a los detractores del cristianismo, como en el caso de Suetonio. ¿Por qué hago este énfasis? Hago este énfasis porque es importante que entendamos que todos tenemos esa vocación natural que el Evangelio nos implanta. Porque nadie puede amar a Dios, como diría Juan, y no amar a su prójimo. No puede ser. Y amar no es de palabras, amar es de hecho. Entonces eso es un punto uno que debemos aclarar. Ahora, luego después viene un uso en la Escritura del término diáconos, ya de forma más formal y en la forma de un oficio. Y existen solamente 2 pasajes en la Escritura que hablan del diaconado como un oficio. El primero de esos pasajes es Filipenses 1:1, que fue trabajado por nuestro hermano en la escuela dominical. Y en Filipenses 1:1, Pablo dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. En esa carta, por decirlo así, por primera vez, se habla del diaconado, ya haciendo alusión como algo existente, como un oficio, ya como algo específico dentro de la iglesia. Nació en el libro de Hechos, capítulo 6, que lo explicamos la semana pasada, pero acá se reconoce como estando presente en una iglesia griega. Ya no es Jerusalén, están en una iglesia griega. Y el segundo texto es Timoteo, que es el texto que tenemos hoy día abierto delante de nosotros. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que si ustedes se fijan, a través del diaconado, Dios es como que quisiera intencionalmente decirle a la iglesia, puedes despreocuparte de muchas cosas en tu vida. Muchas cosas pueden salir mal, ¿ok? Pero cuando Dios establece el oficialato dentro de una iglesia, está haciendo 2 énfasis a través del presbiterato y a través del diaconado, de 2 cosas que en su iglesia no pueden fallar para que ésta se desarrolle correctamente. Cuando se establece el oficio de presbíteros o de pastores, está diciendo el Señor así: en mi iglesia, en mi casa, en mi familia, no puede fallar la enseñanza de la Escritura. No puede fallar. Así como todos los domingos debe al menos una vez por semana haber una exposición clara de las Escrituras que oriente, que fortalezca, que edifique. Mi palabra debe ser conocida para que todos me conozcan y me sirvan y caminen junto a mí. Es un énfasis de Dios. Dice, la iglesia tiene muchas cosas que hacer en la sociedad, pero esto no puede fallar. Asimismo, Dios con el diácono está diciendo, muchas cosas pueden fallar en la vocación de la iglesia, pero el cuidado del desprotegido, el cuidado del más débil, el cuidado del pobre, no puede fallar. Eso es muy importante establecerlo. Muy importante establecerlo. Porque a veces nos preguntamos, ¿para qué existimos? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo usamos nuestros recursos? Fíjense ustedes que toda la generosidad que se destaca en el Nuevo Testamento cuando las iglesias apoyan, siempre es en razón de alguna necesidad puntual que alguna otra iglesia está manifestando. Esa vocación de cuidar,
esa vocación de pastorear, esa vocación de fortalecer, de entregar herramientas, está presente. Entonces, Dios lo particulariza. Y aquí anoté algo que déjenme leerlo para poder cerrar bien este punto. La preocupación central de Dios de que la Iglesia como organismo e institución tenga una respuesta segura ante la necesidad circundante a la Iglesia, todos deben desarrollar la capacidad de servir, cubrir, suplir la angustia y necesidad material de nuestros hermanos. Pero la Iglesia nunca puede quedar sin respuesta. Tal vez el cuerpo diaconal puede fallar en que alguna ampolleta no se cambie, en que algún interruptor no funcione, pero la Iglesia y el cuerpo diaconal no pueden fallar en atender las necesidades de los hermanos que pasan necesidad. No puede fallar. Y aquí nosotros tenemos, a través de esta lectura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, una perspectiva amplia del diaconado. ¿Por qué? Porque el diaconado cuida la necesidad, pero cuida con este sentido de misericordia, cuida con este sentido de justicia. Ustedes pueden entonces ahora trazar una línea y verificar cuáles son los horizontes del ministerio diaconal. Son bastante amplios, son muy grandes. A veces nosotros los limitamos, ¿cierto?, a cosas pequeñas. Me refiero a pequeñas desde el punto de vista de que son actos muy puntuales, como de repente que, no sé, que esté todo listo para la Santa Cena. Algo muy importante para que el culto público se lleve a cabo. Es algo puntual, que se enmarque en un periodo de tiempo chiquitito. Pero también la capacitación, el trabajo en el corazón del hermano que está en una situación, de repente, imagínense usted una persona que se convierte, que tiene un hábito y tiene una dependencia alcohólica muy profunda, o una persona que tiene una adicción a los juegos y ha perdido todos sus recursos porque todo lo apuesta. Hay una preocupación por detrás. ¿Se fijan que no es tan solo poner dinero en sus manos para que vaya a comprar el pan a la esquina? Hay un trabajo mucho más profundo que se debe realizar. Ese ministerio es a través del equipo diaconal que debe desarrollarse y se debe dar en una congregación local. El desafío es profundo. Y es por eso entonces, ahora sí, que con todo eso en mente, con todo ese desafío claro, nosotros podemos trabajar cuáles son los requisitos para los diáconos, que es lo que el texto propiamente trabaja. Pero pienso yo que no sería natural leer los requisitos por sí mismos solos, porque diríamos, ok, se nota que es algo de mucha responsabilidad, que es algo muy importante, pero podría haber en nuestra mente, ¿pero por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se requieren tantas cosas? Es porque el trabajo que hay que realizar requiere mucho compromiso, mucha fidelidad, mucha honestidad, mucha entrega. Vamos a los puntos. Veamos ahí en el texto. El primero de los requisitos que se aplican acá en el texto es la honestidad. Vamos a ir rápido, vamos a detenernos tanto como la calificación lo requiera, pero vamos a tratar de ir rápido. Primero, honestidad. Y la honestidad tiene que ver con la respetabilidad. Personas que no anden metidas en situaciones de dudosa reputación. ¿Cómo son entonces estas personas que deben desarrollar este ministerio en la iglesia? Son personas que no anden metidas en situaciones de dudosa reputación. Nadie puede pensar que este chico que se va a escoger, ¿cierto?, como diácono, no sabemos dónde anda, en qué anda metido, que vamos a descubrirle algo raro. Es una persona honesta, una persona transparente con su vida privada, ¿ok? Que no tenga problemas en exponer lo que pasa dentro. Lo segundo que dice el texto, una persona sin doblez, ¿ok? Y el hermano también, Fernando, explicaba hoy día en la escuela dominical, que eso quiere decir con una persona de una sola palabra. Y eso tiene relación, ¿saben con qué? Con la consistencia. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Los compromisos que adquiere una persona debe cumplirlos, debe llevarlos a cabo. No se ve bien que una persona esté cancelando su palabra cada rato. ¿Ok? Un diácono debe saber cuándo empeña su palabra y cuándo no empeña su palabra. ¿Ya? El hombre maduro, el varón maduro, la mujer madura deben ser personas que saben usar su palabra, que no empeñan ni dan promesas que no pueden cumplir. ¿Ok? Eso es importante, eso se refiere sin doblez. En términos de hoy, podríamos decir una persona que no sea cagüinera, ¿ok? Una persona que no sea calumniadora, una persona que ni se atreva a pensar en una calumnia,
que quiere usar una noticia, un algo en favor de ella misma, sometiendo a otra a un desafío, hay otra palabra mejor que esa, se me va, ya, pero como queriendo obtener algo de esta persona, ¿cierto? Subyugándola a que va a contar tal cosa si es que esa persona no hace otra cosa. ¿Ok? Pero hay algo importante también que destacar acá y que se entiende y que nace de la existencia de las redes sociales. Una persona que usa bien las redes sociales. ¿Por qué? Porque este tema de sin doblez, ¿cierto? Esta idea de una sola palabra, esta idea de una persona coherente, de una persona que no calumnia, una persona que sabe también en qué conflictos meterse y en cuáles no. No puede ser una persona que tú abres el Facebook y anda peleando con medio mundo. ¿Me entienden? Y que anda opinando de todo el mundo, y que anda desacreditando acá, desacreditando allá. Eso no le da estabilidad a la iglesia. ¿Ok? Por eso es importante esta idea de dominarse uno mismo. Y ustedes van a ver que en muchos de los conceptos que se trabajan acá en 1 Timoteo tienen que ver con este dominio personal. Entonces esta persona sabe en qué conflicto entrar, sabe cómo referirse, sabe qué no decir. Eso es súper importante. ¿Ok? La persona, recordemos, esa persona va a lidiar con temas íntimos de los hermanos. El diácono va a lidiar con temas íntimos de los hermanos, de las personas, va a entrar en sus casas, va a conocer la realidad. Seguramente le van a contar cosas, ¿ok? Que son propias de la familia y que tal vez la familia no le va a decir a esta persona, oiga, no cuente esto por favor, pero cae de cajón si estás viendo que es un tema sensible. Entonces esta persona de repente no tiene ese dominio, va y llega a su casa y lo primero que hace es contarle a su esposa todo lo que vio. Eso no está bien. Entonces a eso se refiere a una persona que es consecuente, una persona de una misma línea, una persona que entiende, ¿cierto?, que hay espacios que deben respetarse, que hay intimidades que deben respetarse. ¿Ok? Ahí es donde va esta idea de no tener doblez. Tiene que ser entonces moderado, respetuoso de la intimidad ajena. Se dice también aquí en el texto que estas personas no deben ser dados a mucho vino, ¿ok? A mucho alcohol, ¿ok? El diácono no puede exponerse a escándalos, ¿ya? No puede salirse de sí mismo. Y ustedes saben que el Nuevo Testamento prohíbe la embriaguez. ¿O a alguien le cabe duda? ¿Ah? La prohíbe la embriaguez. Dice el apóstol Pablo incluso a modo de sarcasmo, si alguien se quiere embriagar, embriáguese del Espíritu Santo. ¿Ah? Pero se prohíbe la embriaguez. Entonces, abstenerse del licor es un derecho y una opción para todas las personas, pero no es una obligación. ¿Ok? Entonces, acá el apóstol indica que el diácono puede beber, pero debe ser una persona que se domina, una persona que conoce sus límites, una persona que entiende el entorno en donde está. Porque tal vez yo me puedo tomar un vaso de cerveza, pero yo voy a entender que hay momentos donde no puedo tomarlo. Hay situaciones y hay situaciones. Es importante que esa madurez esté en el líder de la iglesia. Si queremos que nuestra iglesia vaya bien, tenemos que escoger personas con una madurez mínima. ¿Ok? El siguiente punto que trabaja el apóstol Pablo dice que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. El diácono no puede tener problemas con el dinero. No puede ser una persona que se vea tentada a beneficiarse de alguna situación de necesidad. Porque queremos trabajar, ¿cierto? Queremos trabajar con cómo se lidia con el dinero. El rico tiene problemas con eso, pero el pobre también tiene. No sabe cómo lidiar con el dinero. Le tiene miedo tal vez al dinero. No sabe qué hacer, se lo gasta todo. No puede ser esta persona que quiere ayudar a que eso se solucione, querer tomar ventaja de aquello. Debe ser reconocido por ser un buen administrador, que va a ser el último de los puntos que va a trabajar el apóstol Pablo cuando dice que gobierne bien su casa. Es decir, tiene que administrar sus cosas, tiene que administrar sus finanzas, tiene que administrar su familia. No puede haber sombra de duda respecto de su capacidad de abstenerse de formas fraudulentas de actuar con el dinero. No puede. A César lo que es del César, al Señor lo que es de Dios. ¿Cierto? Hay una pelea tremenda y yo con los chiquillos de mi local peleo, háganme las boletas. Oye, todos los meses peleo con los chiquillos. Pero es importante, tú no puedes tener ese problema, ¿ok? Tú no puedes tener esa situación de que, no, es que recortemos de aquí, recortemos de allá, porque eso en algún momento te pasa la cuenta, ¿ok?
necesitamos buenos administradores. Quienes van a administrar la casa de Dios deben administrar bien su propia vida. ¿Ok? No puede ser una persona que se la pasa hablando de la desgracia que es su vida, ni tampoco de los bienes ni de la riqueza de los demás. ¿Han visto esas personas? Nunca están conformes. Nunca es suficiente lo que tienen. La vida que ellos tienen siempre es mala. Nunca les alcanza. Si ellos hubiesen tenido más oportunidades, no serían así. Ese tipo de personas no puede sacar a nadie de una situación de desgracia. A nadie. Pero tampoco puede servir una persona que le tiene bronca al que tiene más. Al tipo que pasa pelando al otro por lo que tiene. Que se anda fijando en la marca de la ropa, en el tipo de auto, en las vacaciones que la gente tiene. Una persona resentida resentirá también al pueblo. Es importante tener paz en el corazón, estar contento con lo que Dios nos da. A eso se refiere acá con no ser codicioso de ganancia deshonesta. No puede ser una persona que odia a los ricos y se la pasa diciendo que los pobres son víctimas del sistema. Él debe ver más allá, si no pensará que todo el mundo hay que subvencionarlo. ¿Se dan cuenta? Esa persona tiene que desligarse de las visiones politizadas de la vida. ¿Ok? Ambos tienen un poco de verdad, pero aquí necesitamos un todo coherente. Por eso que nosotros leíamos en el libro de Hechos de que esas personas que se escogen como diáconos son personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, para saber cómo, cuándo y dónde. La importancia, ¿ok?, de la madurez. Dice también el texto que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio de la fe, chiquillos, hermanos, hermanas? El misterio de la fe es el Evangelio. El Evangelio que nos fue revelado. ¿Ok? Eso fue, porque desde el Antiguo Testamento había un misterio, ¿cierto? ¿Cómo era que Dios iba a salvar a los pecadores? ¿Cómo era que lo iba a hacer? Y se revela ese misterio. Dios lo hizo a través de su Hijo. A través de su Hijo, Él liberta al pecador de todas sus miserias y lo trae de vuelta a comunión con Dios el Padre. Ese es el misterio. ¿Y qué pasa con este hombre que tiene que ser un candidato y que tiene que ser un diácono o un pastor también? Esa persona tiene que guardar este evangelio con limpia conciencia. ¿Qué significa eso entonces? Significa que este diácono no puede tener dudas del evangelio. No puede tener dudas de su preponderancia. No puede tener dudas de su centralidad. No puede tener dudas de su trascendencia. No puede tener dudas del poder del evangelio. Él no puede pensar de sí mismo al predicar el evangelio que está engañando a la gente. ¿Se entiende? ¿Cómo si yo dudo en mi corazón, en lo más profundo, de que esta palabra es revelada, cómo yo puedo entonces ser ministro de este evangelio? No puedo serlo. Por eso tengo que servir de buena conciencia, con una conciencia limpia, una conciencia sana. ¿Ok? ¿Y por qué? Ya se imaginó un diácono visitando a un enfermo en el hospital y preguntándole al enfermo si ha considerado llamar a un chamán, a los monjes de Brasil, a una machi. ¿Ya se imaginó? No puede eso ocurrir. ¿Y cuál es la garantía de que eso no ocurra? De que esta persona entienda que no hay nada más profundamente poderoso que nos ha sido revelado sino el evangelio. Por eso debes tener una limpia conciencia para con la palabra. ¿Por qué el diácono debe ser consciente de qué? De que ha sido llamado, 1, a que su lucha no es contra sangre ni carne. A que las armas de su milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así dice el apóstol Pablo. Que ha sido llamado a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso lo hará solo una persona que ama la palabra, que no tiene dudas de ella, que la valora, que en su intimidad sabe que es verdad y la vive y vive el poder del evangelio y por medio de ese poder ha aprendido a derribar sus propios ídolos. Solo así ese hombre será una influencia para su mundo. Pero ¿cómo haría esto si no es avesado e íntimamente seguro del mensaje del evangelio? No podrá hacerlo. Por eso que el apóstol Pablo dice, estos deben ser sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado de forma irreprensible. No puedo yo saber esto en la teoría, tengo que verlo actuando, tengo que darle confianza, tengo que meterlo al sistema, tengo que enviarlo. Hermanos, váyame a visitar al enfermo. Hermanos, vaya para allá, ayuda a esta familia.
Ejerza, toma, aquí tienes un poco de plata, después le rindes. Ver cómo esa persona se comporta. Cómo esa persona se comporta. Estaba en la visión del apóstol Pablo y es lo que le recomienda a Timoteo. Timoteo fue llamado por Pablo no a imponer con ligereza las manos a ninguno, ni a participar de pecados ajenos. Le dice el apóstol Pablo al final de esta carta, consérvate puro. Es por eso que le dice, pruébalos. Porque imponiendo una vez las manos no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y acá el hombre debe conocer sobre quién está imponiendo sus manos. ¿Ok? Perfecto. Y después el texto continúa. Y hace un paréntesis pareciera, ¿cierto? Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Ok? El hermano Fernando también algo explicó de este versículo en la clase. Yo voy a dejarlo para el final, porque creo que se explica bien cuando uno entiende el contexto de la carta. Así que mantengámoslo en suspenso para que todavía no me peguen. ¿Ya? Perfecto. Dejemos el tema de las mujeres para después. Pero algo adelanté la semana pasada. Después dice el texto, siguiendo con los hombres, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Fíjense qué interesante el contexto del primer siglo, la promiscuidad y la lascivia, ¿ok? Siempre han sido un problema, pero en el primer siglo era una cuestión muy fuerte, ¿ok? Era muy común las relaciones sexuales desordenadas en el primer siglo. ¿Ok? Recuerden que en la época habían templos en donde se cultuaba a los dioses de manera sexual. ¿Ok? Hoy día nosotros tenemos los barrios rojos, pero imagínense, aquí, aunque tengamos los barrios rojos, sabemos que es un barrio rojo, que es algo malo, digamos. ¿Ok? Pero en aquel siglo era algo bueno. O sea, si tú quieres vincularte con la divinidad, debes también participar sexualmente de los cultos. Entonces, la situación de la sexualidad en el primer siglo, sobre todo en la cultura griega, era algo tremendamente potente, ¿ok? Entonces, por eso que el apóstol hace este énfasis, ¿ok? Porque esta persona no solamente debe participar de aquellas cosas, sino que es una persona que debe mantenerse en fidelidad al pacto con la mujer que él escogió. Debe mantenerse con esa sola mujer, Entonces, así el diácono como el presbítero debe haber aprendido que el camino ese de la promiscuidad, que el camino de la lascivia es un camino de autodestrucción. Debe asimismo ver en su cónyuge el regalo de Dios para su satisfacción emocional y sexual. Súper importante. Tal vez debiésemos hacer eso cuando vamos a elegir a un diácono. ¿Se te satisface sexualmente con tu esposa? ¿Qué les parece? ¿Mucho? Pero eso es algo de la intimidad, pero es importante aclararlo y decirlo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar después si no? Ahí va a andar el diácono, en la casa de las hermanas. Y ese hombre tiene que ser una persona de confianza. Una persona que después no nos encontremos con sorpresas. ¿Ok? Por eso aquí el énfasis. La Biblia es súper clara y es textual para las cosas. No anda con medias tintas. ¿Ok? Perfecto. El texto continúa. ¿Ok? El texto continúa y dice que gobiernen bien a sus hijos. Hay hijos naturalmente más tranquilos, ¿ok? Que algunos de ustedes tienen el placer de tener, ¿ok? Y otros distintamente menos moldeables, más difíciles. Pero, ¿qué es lo que rescata acá el apóstol Pablo, cierto? Que tiene que haber una preocupación para con los hijos. Los hijos no pueden mandarse solos, ¿ok? El diácono que tenga familia, porque también es otra cosa que hablamos también en la escuela dominical, justamente el hermano Fernando lo trató, es que hay hermanos diáconos que pueden ser no casados y no tienen hijos, perfecto, pero aquel que los tenga debe gobernarlos, debe ejercer su autoridad, debe ejercer su paternidad, debe darles dirección, debe darles cuidado, debe cuidar de las emociones del niño que tiene bajo su cuidado, debe cuidar de su intelecto, debe cuidar de su espiritualidad, ¿ok? No puede ser una persona que no esté ni ahí con sus hijos, que no pase tiempo con ellos, que no cuide sus afectos, ¿ok? Si hay algún tipo de duda al respecto, es mejor que esta persona retome su familia, la cuide, la ampare, la administre como corresponde y luego entonces se postule, ¿cierto? O acepte alguna indicación a un oficio tan importante como este, ¿ok? Perfecto. Dice también de su casa. Y algo ya les adelanté, y esto tiene que ver con un énfasis en temas de administración, ¿ok? Un hogar es una pequeña empresa, ¿ok?
Un hogar tiene entradas y salidas, hay un presupuesto explícito o tácito, pero existe. ¿Ya? No puede ser entonces que esta persona se la gaste todo en carrera de caballo. ¿Ok? ¿Cierto? Y parece algo burdo, pero pasa. ¿Ok? Personas que por detrás tienen aficiones a juegos o no saben administrar bien sus bienes y entonces sus familias están endeudadas. ¿Cierto? Sus hijos no tienen con qué vestir. ¿Ok? No hay plata ni para el pañal ni para la leche. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Ok, perfecto. ¿Cuál es el efecto del servicio responsable? Eso está ahí al finalcito. Dice en el verso número 13, los que han servido bien como diáconos, ¿qué pasa con ellos? Obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Y aquí quiero amarrar con la última parte del texto y explicar el tema de las mujeres rápidamente. ¿Ok? En la última parte del texto, del verso 14 en adelante, les quiero invitar a que lo puedan leer, verso 14 en adelante. Yo ando con una versión hoy día distinta, pero solamente en algunas palabras. Por favor, presten atención a lo que dice. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio ¿de qué? ¿Cómo lo llama ahora el apóstol Pablo? De la piedad. Es grande el misterio de la piedad, dice. Él fue manifestado en la carne y vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Por qué estoy citando esta última parte del texto para poder explicar la parte de las mujeres y la parte del beneficio del ejercer bien el diaconado y en el contexto de ejercer bien el presbiterato? Porque Dios, en su soberanía y dada su esencia eterna, como Él está configurado internamente, que es algo a lo cual nosotros no tenemos acceso, pero sabemos que incluso en la Trinidad hay una jerarquía, ¿ok? Hay una economía de la Trinidad que se llama, en donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos mismos, ontológicamente hablando, en lo más íntimo, tienen funciones distintas. Tienen responsabilidades distintas en todo lo que ellos hacen. Por algo hablamos de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. El Padre idea la salvación, el Hijo la obtiene y el Espíritu Santo la aplica. ¿Quién es más valioso de los tres? ¿El que la ideó, el que la consiguió o el que la aplicó? Pues ninguno. Porque si no fuera por la acción de si uno de ellos tres se cae, no obtenemos la salvación. No la tendríamos con nosotros. Dios se ha propuesto y ha traspasado esa esencia de Él a toda la creación. Y bajo el cielo nosotros, hombres y mujeres, estamos enmarcados en una forma de ser con distintos roles, aunque con misma dignidad. Esto yo lo trabajé la semana pasada al indicar y explicar por qué los diáconos que se escogen en Hechos 6 son varones y no mujeres. Expliqué el tema creacional y expliqué también cómo esto se deriva también de la esencia y del ser de Dios. Pero acá es importante entender lo siguiente. Pablo viene trabajando dos cosas paralelamente. Así como por una parte dice que los hombres deben levantar manos santas e interceder por su ciudad, en el capítulo 2, verso 8, también le da instrucciones a la mujer de cómo debe comportarse en el culto. Luego el apóstol Pablo trabaja la idea de los presbíteros, ¿ok? De cómo ellos deben ser, el perfil que deben ejecutar. Luego el apóstol Pablo habla de los diáconos. Entre medios el paréntesis y habla de mujeres. Y habla de mujeres que al parecer también están sirviendo. Y luego cierra. ¿Por qué explico todo esto? Porque todos nosotros tenemos un rol distinto que cumplir. Algunos serán escogidos como diáconos, otros nunca lo serán. Algunos serán escogidos como presbíteros o obispos, que es lo mismo, otros nunca lo serán. Algunos hemos nacido varones, otras han nacido mujeres. Y así también distintos roles y distintas funciones. Hay distintas interpretaciones respecto de qué son estas mujeres que están entre medio del texto. ¿Son acaso las esposas de los diáconos? O como también explicó el hermano Fernando, o son mujeres que también servían en la iglesia como estale al final de la epístola. No está claro, y eso es importante reconocerlo, no está claro. No sería bueno edificar toda una doctrina respecto de cómo se organiza una iglesia ante un texto que no está claro. Pero sí algo es importante, que quien acepte su función, quien acepte el rol que el Señor le da, con humildad, podrá encarnar el misterio de la piedad.
Y aquel que encarne el misterio de la piedad, que es el Evangelio, tendrá grandes frutos y beneficios en su vida, porque va a ver la obra de Dios aconteciendo a través de él o a través de ella, independientemente de la función que el Señor nos dé. Y entonces el apóstol Pablo, por eso que celebra al terminar el texto, y dice, pues los que han servido bien, obtienen para sí una posición honrosa y de gran confianza, que es en Cristo Jesús. Yo creo personalmente que seguramente estas mujeres que aquí son descritas son las mujeres que también servían, aunque no bajo una imposición de manos, como se les dice acá al final de la epístola. ¿Ok? Son mujeres que sirven a las viudas, mujeres que sirven a los huérfanos. Las mujeres siempre han estado activas en la vida de la iglesia. ¿Ok? Entonces aquí el apóstol Pablo, yo entiendo que lo que está haciendo es dando un ánimo para que todos aquellos que hemos sido llamados a servir, independientemente de en cuál trinchera, lo hagamos con humildad y con sujeción. ¿A quién? A Dios, que es el Padre de esta iglesia, quien es columna y baluarte de la verdad. Pablo está aquí estableciendo un prototipo de sociedad, y eso es importante también decirlo. La iglesia es un prototipo de sociedad, y esta sociedad debe alumbrar a través de su forma de ser. Y la forma de ser del Nuevo Testamento de la iglesia es a través de una institucionalidad, en donde está el oficial presbítero instalado, y está el oficial diácono instalado. Y a través de esa formalidad, Dios quiere abarcar todo nuestro ser, todo nuestro organismo, todas las personas que se van convirtiendo para que se encajen y vayan aprendiendo este nuevo tipo de vida, y está proyectándolo ¿a dónde? A una sociedad futura que viene con la segunda vuelta de Cristo, en donde Él va a terminar de establecer con más claridad todo lo que Él viene preparando. No entendemos muy bien cómo eso ha de ser, pero sí sabemos que tiene relación con esto que Él ya está haciendo, porque Dios obviamente va siempre encajando en la historia las cosas que empieza a mostrar con aquello que Él termina haciendo después cuando se consuman las cosas. Espero haber sido claro. Yo sé que pueden generarse algunas dudas porque no es posible abarcar todos los detalles, pero abierto estoy a conversar con cualquiera de ustedes que quiera profundizar en algún aspecto. Por ahora, solamente cerrar el tema de los diáconos en la iglesia y pedirles a todos nosotros, a ustedes y a mí, a que nos mantengamos en oración. Yo creo que es importante edificar una iglesia sana, y para edificar una iglesia sana tenemos que abrazar los modelos, el modelo de la Escritura. ¿Ok? Creo que es fundamental. Solamente así podremos tener familias fuertes y iglesias fuertes. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Nos muestras en toda la Escritura, oh Dios, tu amor por los más débiles, tu amor por el necesitado, tu amor por quien no lo pasa tan bien. Y nos llamas a todos nosotros a colocar nuestra vista allí. Porque estuve enfermo y no me visitasteis. Así tú responderás a aquellos que te reclamen aquel día de por qué no están siendo integrados a ese grupo que va a ser redimido. Porque tú esperas una fe que se manifieste en obras. Permítenos ser creyentes a toda prueba, creyentes que se involucran con la vida del prójimo, creyentes que se involucran con la vida del que sufre. Y permítenos también tener diáconos que encarnen este misterio, que encarnen el misterio de la piedad, personas despojadas de sí mismas, personas que se entreguen por ti, personas que atiendan, personas que nos muestren cómo es seguirte, cómo es servirte. Danos esa gente, levántala de aquí, de en medio de la congregación, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén.